Mire, señor Gimeno, yo aquí traía un documento y un texto preparado sobre lo que le iba a preguntar, pero no me resisto a hacer una cronología de lo que ha pasado esta mañana porque yo debo de ser muy novata, pero a mí estas cosas no me gustan, ni a mí ni a mi organización política, y por eso voy a empezar por ahí. A mí las maniobras de última hora, los papeles de pasillo, los tejemanejes palaciegos y contar las cosas antes en prensa que en sede parlamentaria me parecen una falta de respeto. Y eso es lo primero que hoy le tengo que decir. El informe que nos ha presentado, este informe, ayer lo tenía su grupo y ayer lo tenía el Ejecutivo. Y no hubiera costado nada que, igual que nos saltamos los órdenes del día para que aquí comparezca el señor Lambán para hablar de Cataluña, que usted hubiera comparecido ayer y esto nos lo hubiera contado antes. Porque es muy difícil tratar de hablar con transparencia si en el portal de transparencia no hay nada y si los documentos nos llegan 10 minutos antes de empezar. Y además, se lo digo porque pueden seguir haciendo este tipo de cosas. Las pueden hacer perfectamente y demuestran que esto sigue siendo vieja política. Pero ahí, si pretenden algún tipo de diálogo con nosotros, no lo van a encontrar. Respecto al documento, y antes de empezar a hablar de lo que yo quería hablar, sí que le quiero decir, por no decirlo antes en prensa, que a usted en primera persona, que lo que tenemos aquí hoy es una confesión. Y es una confesión en forma de tirita. Me pongo la tirita antes de contar que voy a utilizar el argumento de la deuda recibida para hacer muy poquito. Yo estoy de acuerdo con el argumento de la deuda recibida, podemos estar de acuerdo. Lo que me da mucha rabia es que ustedes en el Ejecutivo estatal se han pegado 4 años diciendo el Partido Popular no sabe hacer políticas porque no para de decir la deuda recibida, la deuda recibida. Y hoy nos encontramos con el argumento de la deuda recibida 2.0, que es deuda recibida contada 10 minutos antes de empezar. A mí la verdad que esto no me gusta y creo que esto nos salva el debate que tenemos que tener sobre los presupuestos. Y dicho lo cual, voy a empezar con lo que le quería preguntar. Sospechábamos, y después de leer el informe lo tenemos bastante más claro, que no vamos a encontrarnos con un presupuesto que tenga un viraje social en sus propuestas. Lo sospechábamos porque lo que ha realizado en estos 100 primeros días atestiguan que no ha habido modificaciones presupuestarias, o por lo menos no las sabemos porque el informe acaba el 31 de agosto, no ha habido modificaciones presupuestarias suficientes o significativas para darnos cuenta de que realmente aquí ha habido un cambio de políticas. Entre otras cosas, porque hablábamos de emergencia. Y el pacto de investidura que firmó con Podemos, su organización, reconocía emergencia. Y la emergencia y la urgencia exigen que hubiera visto modificaciones presupuestarias más significativas. Le adelanto, por si lo que quiere hacer en su réplica es contarme lo que ya ha hecho, que le voy a contar algunas cosas que ya ha hecho y que todos sabemos. Efectivamente, ha realizado una modificación presupuestaria para contratar a 6 trabajadores sociales y 3 auxiliares administrativas para desbloquear el retraso del IAI. Y en una respuesta al partido aragonés aseguraba que se habilitarán 1,5 millones de euros para pagar los retrasos del IAI. Pero claro, hoy en los informes que nos pasa nos cuenta que faltan 62 millones para educación, 130 para gastos de salud, 209 para bienes, servicios e infraestructuras, 15 para conciertos educativos, 85 para gastos financieros, 1 para asistencia jurídica, 16 para dependencia y 1,5 millones para el IAI. Perdone que me pregunte, pero ¿cuál es la actitud que va a tener con este papel en la mano? Y, sobre todo, ¿cuál es la previsión presupuestaria? ¿Qué modificaciones presupuestarias va a ejecutar en el 2015? ¿Qué piensa hacer en el 2016? ¿Y cómo pretende cuadrar un presupuesto de gasto social con todo esto? Además, en estos 100 días, lo que le hemos visto hacer aquí en la Cámara es correr, sí, es cierto, para reducir los intereses de la deuda de empresas públicas y conseguir aprobarlo in extremis. Y, además, con susto y prórroga, porque nos costó sudor conseguir que se comprometiera, y además no usted, sino un compañero de su bancada, a una auditoría de la deuda aragonesa. Claro, es curioso que les costara comprometerse con esa deuda y que lo hiciéramos casi in extremis en el Pleno, porque es que ya estaba comprometido en el decálogo de investidura. Y además era una auditoría ciudadana de esa deuda que, me comprenderá, no es esto. Y lo quiero recordar para que nadie se líe. Esto es un informe y está bien, y es un punto de partida, pero hace falta ir mucho más allá. Y mucho más allá porque el propio informe reconoce que tanto las sociedades mercantiles y financieras quedan fuera y aparecen simplemente como un anexo. Y creemos que ahí está el meollo y ahí es donde tenemos que hablar y, por tanto, es necesario seguir planteando que, les recuerdo, tiene que hacer una deuda económica y funcional con la que se comprometió.
Hablando también de esta refinanciación de la deuda de la semana pasada, también refinanciación que nos hubiera gustado que estuviera en el informe, pero como ha cerrado el 31 de agosto el texto, pues es difícil saber todo lo que ha hecho en septiembre. Pero bueno, les recuerdo además eso, que en la Cámara aquí se comprometió a que la fórmula en la que íbamos a hacer esta refinanciación no se hiciera en términos de ampliación de capital. Y se lo recuerdo porque le doy la oportunidad en sede parlamentaria a que desdiga una cita que ha aparecido en prensa y que ha hecho que llevamos un par de días llevándonos este tipo de sustos. Se la voy a leer para que tenga la posibilidad de desdecirla. El pasado martes, usted firmó los pagos correspondientes a la Sociedad Zaragoza Expo Empresarial y a las 3 plataformas logísticas, de forma que la comunidad autónoma asume todas sus deudas, que en el caso de Plus ascendían a 36 millones de euros. A ver, que tenga posibilidad de replicarlo aquí, que es donde tiene que replicarlo, que para eso estamos. En esas estamos. Les he contado lo que ha hecho los 100 primeros días, cuál es la situación, cuáles son las declaraciones de prensa, informes y demás material tenido en cuenta. Y no tenemos mucha idea de qué piensa hacer con todo esto. La verdad. La ciudadanía todavía no ha percibido en qué consiste tener un ejecutivo socialista en vez de un ejecutivo del Partido Popular en materia presupuestaria. Y además estamos con el cachirulo casi puesto y todavía no tenemos los presupuestos. Y se lo digo porque la orden de instrucción para elaboración del presupuesto la hizo el 28 de septiembre, 2 meses tarde respecto a lo normal en esta casa. Y lo que nos obliga a esa orden de instrucción es que va a ser imposible que presente en octubre los presupuestos. Y esto lo que nos hace pensar es que es un poco difícil saber qué está queriendo hacer con estos presupuestos y por qué vamos tan tarde. Además, le agradezco al señor Sada que ayer nos aclarara a él que la vocación no es a retrasarlo para conseguir votarlos con otro partido. Se lo agradezco, pero claro, el señor Sada no forma parte de su ejecutivo y es usted, como consejero de Hacienda, el que tiene que decirnos esto. Nos tiene que decir también lo dijo, nos lo tiene que decir él, que es el que va a traer los presupuestos, porque creo que no vienen solos a la Cámara, creo que no vienen solos. Además, le pregunto también, porque como comprenderán no he podido escuchar su intervención todo el rato, porque estaba leyendo el informe que me han entregado a las 9 menos 10. Entonces, espero que me diga que cuando hemos hablado de presupuestos y de traerlos a la Cámara, lo del creo ha sido un lapsus mental un poco freudiano, eso de creo que voy a traer los presupuestos. Entonces, aclárenos cuándo los vamos a debatir, porque recuerdo que tienen un ejecutivo en minoría y que para sacarlos adelante tenemos que debatir, y sobre todo que nos gustaría que se comprometiera en esta Cámara a que los presupuestos se van a aprobar antes del 20 de diciembre, porque tomarnos en serio a los ciudadanos aragoneses implica que puedan votar con conocimiento de causa de a quién votan y cómo lo votan para las generales. Esperamos, por favor, que este informe no sea la excusa adelantada y la tirita para decirnos que no se puede hacer nada, porque mirar en qué situación nos hemos encontrado en las arcas. Que las cifras asustan, efectivamente, pero que ya no nos sirve esta cantinela de la deuda recibida, porque la herencia ya no sirve como excusa. Y no sirve como excusa porque estamos ante una situación de necesidad que no se ha paliado y que en estos meses no se ha visto mejorada. Así que, como en Podemos también somos de los de ponernos la venda antes que la herida y nos imaginamos el golpe, le voy a decir varias cosas. Lo primero es que si lo que pretende es traer unos presupuestos a esta Cámara que con la excusa de este informe y de la herencia adquirida ahonden en el austericidio sufrido por los aragoneses, no nos va a encontrar en esa posición y no nos va a encontrar dialogantes. No puede pensar que podemos obviar a base de deudas de la herencia recibida los 90.000 parados, el 19,8% de pobreza en Aragón, los 83.000 hogares en exclusión social que todavía no han visto mejorada su situación. No podemos obviar la caída en el salario medio de los aragoneses de un 4,7, que es el doble de caída de salario medio que han tenido el resto de españoles. No podemos obviar tampoco a los 10.000 aragoneses que se han ido y que todavía no han vuelto, no han podido volver, ni las 3.000 empresas de pequeño comercio que han bajado la persiana y que en estos 100 días de gobierno no han tenido la posibilidad de subirla todavía. Así que, si el presupuesto no coloca a la gente en el centro del debate, tendrá la votación que tendría y tendrá nuestra respuesta que tendrían unos presupuestos del Partido Popular. Y también le adelanto que no nos va a servir la cacareada recuperación económica que estamos viendo hoy en los medios, porque la recuperación económica se ve cuando en las calles todo esto que le acabo de citar no tenga que ser algo que hablemos en el Parlamento. Para acabar, y saltándome un montón de cosas que le quería decir, porque bueno, la intervención es un poco más improvisada de lo que esperaba, en definitivas cuentas,
¿Qué va a hacer, señor Gimeno? ¿De dónde y cuándo? Muchas gracias. Gracias, señora Díaz. Señor consejero, tiene la palabra. Me sorprende que diga que el informe lo ha hecho la interventora, que lo sabemos todos, y que recalque lo ha hecho la interventora y no yo. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Espero que haya estado haciendo más cosas entre medio, ¿no? Pero bueno. Y al margen de eso, que le vuelvo a recordar, el siguiente informe que también está haciendo la Cámara de Cuentas, que lo están haciendo otros, no usted, no es lo mismo que una auditoría ciudadana de la deuda, una auditoría funcional y no solo económica. No es lo mismo y esperamos que no se les olvide que con lo que nos han presentado nos vale porque no sirve. Luego ha dicho también que está describiendo simplemente la realidad. Bueno, la descripción de la realidad y de cuál es el Estado ya implica un posicionamiento político y supongo que con eso no digo nada nuevo, pero que no estamos solo describiendo, estamos haciendo también una posición respecto a la descripción que vamos a hacer, que puede que hasta la compartamos, casi seguro que compartimos mucho de lo que ha dicho. Y lo compartimos porque, ¿sabe qué pasa, señor Gimeno? Que hay una parte en la que sé que soy novata en la Cámara, pero creo que empiezo a conocerle un poco. Y creía que me he adelantado a lo que creía que me iba a responder y efectivamente me ha respondido a lo que pensaba. Y es que le compro la mayor. Le compro su respuesta. Sabía que usted me iba a decir que claro que los presupuestos iban a ser unos presupuestos sociales y que iba a hacer un compromiso generalizado por unos presupuestos que acaten, además de la emergencia social, que vayan en aras de mejorar el estado de bienestar, que en Aragón ha sido bastante mermado. Le compro además no solo que lo haya dicho en esta Cámara, sino que lo que nos vaya a presentar efectivamente vaya a ser así. Y además se lo compraba, ya tenía escrito y resulta que lo ha dicho, se lo compraba porque, aunque solo fuera por una cuestión electoral, no le quedaba otra. Y no le queda otra porque, lógicamente, no puede aceptar un descalabro electoral todavía más fuerte y, por lo tanto, tiene que hacer con lo que se comprometió usted con sus votantes. Por lo tanto, aunque solo sea por rédito electoral, aquí tenemos que morir al palo de hacer un programa como ha dicho que lo va a hacer. Se lo compro, aunque sea por mucho más que solo eso, pero se lo compro. El problema es que con eso no estamos tranquilos del todo. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho de que efectivamente hacer un presupuesto no es tan complicado y hacer un presupuesto social no es tan complicado, poco menos que son habas contadas, ¿no? Que es lo que ha dado a entender. Y además se lo compro y permítame que confíe un poco más en mis compañeros del ayuntamiento que en usted, porque sé que ellos sí que van a hacer eso, un presupuesto social, y que es lo que están haciendo. Pero hay una parte que es la que genera todavía sospechas en su discurso, y es que hay una parte complicada de hacer un presupuesto social, y es hacerla sin la fórmula de la patada para adelante. Y permítame que le diga, señor Gimeno, que dada su forma de hacer política en los últimos años, esta de rodar, rodar y rodar y pa'lante y ya el que venga que arree, pues nos hace sospechar. Y nos hace sospechar porque quizá la gestión que ha hecho en el ayuntamiento de patada para adelante dificulta un poco a nuestros compañeros lo que van a poder hacer. Porque espero que pueda reconocer en la Cámara que tuvo otro lapsus cuando ayer dijo que en el ayuntamiento les sobra el dinero. Porque no les sobra, y usted mejor que nadie lo sabe. Y segundo, porque en los 100 días que lleva aquí en la casa trabajando, esta fórmula de la patada para adelante la ha vuelto a poner un poquito en práctica. Reconózcame que un poco, porque la refinanciación de la deuda es un poco patada para adelante. Estamos 4, 5, 6, 7 años sin amortizar y ya amortizaremos entonces. Claro, esto igual a algunos compañeros no les preocupa y igual a mí se explique que me preocupe tanto, quizá mi edad, porque dada que me considero una de las más jóvenes de la Cámara, bueno, no me considero. A mí me preocupan los presupuestos del 2016, lógicamente, me preocupan, pero también me preocupan los del 2026 y los del 2036. Y no quiero que mis hijos tengan que hipotecar su futuro con lo que hoy venda usted como logros electorales y programas sociales. Así que, señor Gimeno, le vuelvo a recalcar cómo. Porque igual no es tan simple como habas contadas lo que entra por lo que sale. Igual hay cosas como producción de mayor deuda o hipotecarnos de cara al futuro que están detrás de lo que usted pretende hacer. Y espero que hoy, en su respuesta, me tranquilice y me diga que no es así. Gracias.